Señal directa. Corrupción e impunidad, otros grandes temas, otro terrible cáncer que padecemos en México y seguramente en muchas partes del mundo, pero en estos momentos es la gran discusión, cómo hacerle frente a este mal que aqueja desde hace tiempo a nuestro país, la impunidad y la corrupción. Doctor Armando Zacarías Castillo, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel, con un cordial y cálido saludo para ustedes y a través de ustedes al amable público del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y efectivamente el tema de corrupción y de impunidad vale la pena tomarlo en cuenta y considerarlo porque han pasado ya para Jalisco 2 debates presidenciales y 2 debates gubernamentales, frente a los cuales el ejercicio desmesurado de consulta de las encuestas no ofrece la certidumbre que buscan los electores en información de calidad y en análisis de profundidad, que les permitan organizar sus propias reflexiones y tomar una determinación clara de por quién votar. Hay algunos elementos que valdría la pena recordar en este repaso de circunstancias que por lo menos para la estructura impenetrable y a veces de pies de barro que son los partidos oficiales, se olvidan aspectos importantes que sí cuentan en la memoria social y que repercuten en el ánimo de los electores. Es cierto que la vorágine contemporánea nos coloca en un impresionante aquí y ahora, que si no se considera a partir de un análisis de la historia social reciente, no se podría entender en parte las razones por las cuales la ciudadanía mantiene una posición de escepticismo frente a las estructuras impenetrables de los partidos. En el caso del actual sexenio federal, hubo varios eventos y vale la pena recordarlos, y en los que definitivamente los 2 conceptos y valores que se vieron involucrados de forma permanente fueron los de la corrupción y la impunidad. Aún en la campaña de Enrique Peña Nieto, los temas sobre la opacidad de su gestión en sus últimos años como gobernador en el Estado de México eran parte de la sombra de duda que se tenía respecto a una administración diligente y transparente. En el año 2012, México obtuvo una calificación de 34 puntos que nos ubicaba en la posición 106, junto con Argentina, Gabón y Níger, en el índice de percepción de la corrupción internacional en 2013. Con el paso del sexenio, la calificación que tuvo México en el 2017 nos colocó en la posición 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción. A nivel de regiones internacionales, México se encuentra entre los peores posicionados de América Latina y del Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del grupo G20, así como también el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. De la transición que se realizó de los sexenios panistas al actual periodo presidencial, de manera internacional, el deterioro de la percepción de corrupción ha tenido un crecimiento sin freno que no se ha establecido de manera fortuita, sino como efecto de la dirección del gobierno que ha prevalecido durante estos años. En Jalisco, pongamos a nuestro estado, la corrupción fue percibida, de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, como muy frecuente, y frecuente en 2015 fue de 92.3%, en tanto que en 2017 tuvo una ligera mejoría porque pasamos al 91.7% de la población encuestada. A partir de la encuesta nacional de calidad, esa encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, se estima que en Jalisco la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 13.921 por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a Jalisco en el lugar 15 del ranking nacional. La tasa de incidencia de corrupción para 2017 en Jalisco fue de 25.129 actos por cada 100,000 habitantes y colocó a la entidad en el lugar 11 del ranking nacional. A partir de la encuesta citada, en 2017 se estima que la población de 18 años y más en Jalisco percibió la corrupción de manera muy intensa y colocó muy específicamente a las siguientes entidades
como las más corruptas, la policía con el 63.6%, los partidos políticos con el 61.4% y diferentes instancias del gobierno federal con el 60.7%. Regresando al plano nacional, podemos considerar eventos de gran trascendencia que han tenido un importante efecto en la memoria colectiva de los ciudadanos y que no han logrado diluirse, siguiendo muy presentes en las actuales intenciones de voto. De estos sucesos podemos citar el caso de la controvertida Casa Blanca, del matrimonio Peña Nieto, Angélica Rivera, en 2014, que constituyó, respecto de la percepción de corrupción, un momento determinante al que se asociaron varios más que vinieron como cadena sucesiva de valoraciones negativas en la percepción ciudadana sobre el desempeño presidencial y de sus políticas establecidas. La casa en controversia fue adquirida a un poderoso proveedor del exgobernador del Estado de México, el grupo IGA. El presidente, tratando de dar una conclusión mediática, pero sin resolver el tema central de conflicto de intereses, expresó: en carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Así lo dijo el 18 de julio de 2016. El mismo grupo IGA también estuvo en medio de la controversia de la famosa casa de Malinalco del entonces secretario de Hacienda y hoy canciller Luis Videgaray. Para esos momentos se activó la Oficina de la Función Pública, que para los dos casos determinó que no había conflicto ni controversia alguna. Por otra parte, el anunciado nuevo PRI, representado por jóvenes políticos como el propio presidente, constituía la fortaleza con la que esa línea política enfrentaría el futuro después de 12 años de gobiernos panistas. Sobre varios gobernadores de ese nuevo PRI, ahora pesan denuncias por peculado, irregularidades en el desempeño de la función pública, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, defraudación fiscal, tráfico de influencias y encubrimiento, que son solamente algunas de las demandas que pesan en contra de estos gobernadores. Y estos gobernadores, se trata de Roberto Borge de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Andrés Granier de Melo de Tabasco, el interino de Veracruz, Flavino Ríos, que forman parte de este cuerpo de políticos que tienen procesos pendientes, así como César Duarte de Chihuahua, prófugo de la justicia. La conocida como estafa maestra, que ha involucrado transacciones a través fundamentalmente de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2013 y 2014, en la que se detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones, de acuerdo con las investigaciones realizadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El caso Odebrecht, por otra parte, constituye un elemento del que la opinión pública experimenta una sensación de ser ignorada, y el proceso judicial sobre este tema tiene sometidos a varios gobiernos latinoamericanos en procesos legales, pero no ha tenido ningún impacto en nuestro país. 10.5 millones de dólares que habrían sido destinados para el proceso electoral de 2012, en el que ganó Enrique Peña Nieto. Encontramos una compleja trama y suma de circunstancias que generan en el electorado, a diferencia de otros momentos de nuestro desarrollo, una profunda sensación de escepticismo respecto de las propuestas que encabezan los candidatos del partido en el poder. En 2016 se dio un fenómeno de muy alto impacto en los procesos electorales de ese año. Los triunfos del PAN fueron Aguascalientes, Chihuahua con Javier Corral, Durango en alianza con el PRD, en Puebla con el PRD, PANAL y PT, la gubernatura de Quintana Roo en alianza con el PRD, Tamaulipas y en Veracruz con Miguel Ángel Yunes en alianza con el PRD. Sin embargo, la sombra de duda surgió en las elecciones de 2017 con los triunfos del PRI en el Estado de México y Coahuila. La confianza no se ha logrado restablecer en la gestión entre la estructura de partidos y la ciudadanía, circunstancia que en parte en su momento mostró una gran efervescencia por las candidaturas independientes,
a las que el peso de las circunstancias y del sistema las ha hecho prácticamente desaparecer. No obstante, el tema importante es la fotografía del momento en el que parten. Y ahí no se trata de ver a los candidatos, sino la respuesta ciudadana que no logró consolidarse, pero que constituye una pausa y una llamada de atención que no debe dejarse pasar por alto. De igual forma, parten de ahí las enormes simpatías y congregación de intenciones de voto para un partido que no ha gobernado y que de igual forma constituye una importante apuesta ciudadana. Así, ya habrá más elementos para comentar en las semanas venideras y últimas de la campaña electoral que concluye el 1 de julio y por lo pronto les mando a ustedes un muy cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias. Como siempre, agradecidos, doctor Armando Zacarías, muy amable. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias por su participación. Bueno, pues también gracias a ustedes que amablemente hacen llegar sus comentarios y esperando, por supuesto, que participe con su respuesta a lo que le ha planteado hoy en la pregunta, señal informativa. ¿Qué opina usted de quienes, aprovechándose de la situación de inseguridad,